Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con el módulo 7. Ya casi estamos con todos los módulos, nos falta muy poquitito. El módulo 7 es un poquito más extenso que los demás. A mi modo es un poco más interesante. Vamos a ver cómo les resulta a ustedes. Es sobre higiene y calidad alimentaria. ¿Qué entendemos por calidad alimentaria? Es el conjunto de las características de un producto que influye en la aceptabilidad por los consumidores, dentro de las cuales se encuentran las características organolépticas, que son todas las que percibimos a través de nuestros sentidos, sea vista, oído, olfato, gusto, tacto, las nutricionales, que son las que nos van a aportar nutrientes, y las características de inocuidad, que van a hacer que el alimento no nos enferme a nosotros. El concepto de calidad abarca todos los demás atributos que influyen en el valor de un producto para el consumidor. Por lo tanto, engloban atributos negativos como el estado de descomposición, contaminación con suciedad, decoloración y olores desagradables, pero también atributos positivos como el origen, el color, el aroma, la textura y los métodos de elaboración de los alimentos. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Se resumen en la sigla BPM. Son una herramienta básica que incluye medidas mínimas para poder obtener productos seguros para el consumo humano. Se enfocan en la higiene y en la forma de manipulación. Son de carácter obligatorias dentro del Código Alimentario, en el capítulo 2 y en la resolución 080 del 96 del Mercosur, cita la obligación de cumplir todas las empresas que elaboren alimentos con estas buenas prácticas. Las buenas prácticas de manufactura nos aseguran, bien manejadas, tener alimentos inocuos y saludables. ¿Dónde se pueden aplicar estas buenas prácticas de manufactura? Y es en los siguientes casos. En la materia prima, controlando la procedencia de la materia prima, o sea, quién es nuestro proveedor, evaluar a nuestro proveedor, a ver si cumple con todos los requisitos que nosotros necesitamos para que nuestro producto no sea afectado por esa materia prima, dónde y cómo almacenamos y transportamos esa materia prima, y cómo recepcionamos esa materia prima nosotros. En cuanto al establecimiento, las buenas prácticas de manufactura hablan sobre todo lo que es la estructura edilicia, o sea, con qué está construido, cómo está construido, qué tan sanitario es todo lo que se usa para construir no solo el establecimiento, sino también el equipamiento que usamos. Y la higiene de todo lo que compone la industria, no solo lo que es la mampostería, sino también lo que es equipamiento. Cuando hablamos de establecimiento también, o sea, no es solo el adentro de la fábrica, es el afuera, es el predio de la fábrica, es el cómo está cerrada la fábrica o el predio de la fábrica, que cualquiera puede ingresar, si los accesos son anegables o no. No es solo la limpieza de adentro. La higiene personal, esto es en lo que se requiere a la salud de los operarios, al lavado de manos, a los hábitos que tenga, a la conducta que tenga de higiene, de no estornudar, no escupir, no comer chicles, todas estas cosas serían. Con la salud se refiere a que cuando alguien está enfermo tiene que declarar que está enfermo para no contagiar a los demás. La higiene en la elaboración sería la prevención de la contaminación cruzada, utilizar agua segura, elaborar en las preparaciones previas, finales y el control de las temperaturas, el almacenamiento y el transporte de los productos terminados. No solo es cómo lo elaboramos, sino después es cómo nosotros conservamos el alimento dentro de la planta y cómo es después transportado, controlando las temperaturas, la higiene, cómo está el estado de los camiones, el estado de las cámaras. El control de los procesos de producción que aseguren su cumplimiento y van a permitir detectar fallas y aplicar medidas correctivas. A través de controlar yo distintos puntos de mi proceso, voy a ver si tengo alguna falla de ahí, de limpieza, o algo en algún equipo que pueda hacer que mi alimento después se contamine. Y lo otro que involucra las buenas prácticas de manufactura, finalmente, es la documentación.
Las buenas prácticas de manufactura se basan, dijimos entonces, en la higiene personal y en la higiene de las instalaciones y la higiene ambiental. Respecto a la higiene personal, el actor principal de todo esto es el manipulador, es el principal responsable de las setas por no seguir con buenas prácticas de higiene. Cuando hablamos de higiene personal, ¿a qué nos referimos? A que el manipulador debe mantener la higiene personal y proceder a ducharse en lo posible antes del inicio de las actividades, si es que así lo requiere, no en todas las cadenas de elaboración es de esta forma, pero a veces se sugiere eso. Si no se hace esto, lo que sí o sí hay que hacer es esto de cambiar totalmente la ropa. No pueden usar la ropa que usan en la calle con la ropa que usan, usarla acá adentro, ni la ropa que usan acá adentro, usarla después en la calle. Deben lavarse bien las manos, usar ropa reglamentaria de color claro, que es la ropa que les provee la empresa, porque de esta forma nos aseguramos de saber qué es la ropa que se usa acá y no se puede confundir con otra ropa. El color es claro para poder detectar así suciedad enseguida. Mantener las uñas cortas, no utilizar esmaltes en caso de las mujeres o si algún hombre ahora los usa. El pelo debe llevarse recogido, cubierto con la cofia, de esa manera se va a impedir que algún pelo pueda caer sobre el alimento. Por otra parte, los movimientos son más fáciles y se mejora la visión, evitando tener que tocarlo continuamente para correrlo. En caso de tener heridas o lastimaduras deben vendarse adecuadamente. En caso de tener algún cuadro de diarrea, vómitos, dolor de garganta, supuración de oídos, de nariz, de ojos, que sería una conjuntivitis, erupciones cutáneas o alguna otra enfermedad contagiosa, debe declararla porque puede estar eliminando bacterias que pueden llegar a los alimentos o a los utensilios en cualquier etapa de la elaboración y provocar una contaminación. O sea que si resumimos, ustedes deben prestar atención a mantener la higiene personal, higienizarse bien, si es necesario deben ducharse, usar ropa reglamentaria, mantener las uñas cortas, el pelo recogido, deben lavarse las manos después de usar los vestuarios, de ir al baño o al iniciar cualquier actividad de manipulación de alimentos que ustedes de repente están haciendo algo, una actividad más sucia, no sé, por ejemplo, moviendo un pallet y después están agarrando un queso desnudo. Entonces es esto de prestar atención a lavarse las manos con los cambios de tareas. No se debe fumar, toser, hablar frente a los alimentos, ni estornudar. Esto puede hacer que nosotros desprendamos pequeñas partículas de saliva y así estar transmitiendo enfermedades. Se debe cuidar el manejo de los utensilios, que los mismos no estén sucios, no tocar dinero, depósitos de basura. Si tocan los depósitos de basura, lavarse las manos cuando después vuelven a su puesto de trabajo. Tocarse la nariz, los ojos, los oídos, la boca, el pelo o cualquier otra zona, porque puede transmitir bacterias al no lavarse las manos antes de continuar con la preparación de los alimentos. Deben declarar si poseen cualquier síntoma de enfermedad. El lavado de manos es muy importante. Está aceptado de forma generalizada que exige una técnica correcta para el lavado de manos y diversos estudios realizados por todo el mundo demuestran que unos buenos hábitos de higiene de las manos pueden reducir las enfermedades, el ausentismo laboral por enfermedad y los costos asociados hasta en un 40%. Vamos a ver si puedo compartirles un video. Mientras tanto, mientras vamos hablando sobre el lavado de manos. La eliminación de toda suciedad y los contaminantes de la piel es de mucha importancia. Las manos y otras partes del cuerpo sucios deberían limpiarse al menos al final de la jornada laboral, antes de los descansos o cuando vamos al baño. El método correcto de limpieza también es importante. Desarrollar una técnica adecuada para el lavado de manos es imprescindible para asegurarse de que las manos están completamente limpias. Se debe prestar especial atención al dorso de las manos y a las yemas de los dedos, ya que se olvidan con frecuencia. Es habitual mojarse las manos antes de aplicar una dosis de jabón en la cuenca de la mano. Sin embargo, si se tienen las manos muy sucias, es recomendable
Aplicar el limpiador de manos específico apropiado directamente sobre la piel antes de mojarlas. En todo caso, es importante seguir las instrucciones recomendadas en cada una de las estaciones de lavado que tenemos cuando ingresamos a nuestros sectores, donde nos explica cómo es el método de lavado de manos. A veces la gente se lava las manos como así muy rapidito y no le presta atención a lavarse entre los dedos, como recién mostraba el video, lavarse bien entre los dedos, la parte de arriba de la mano, la parte de las puntas de los dedos. Uno como que se lava la palma y un poquito arriba y ya está. Si nosotros vemos en esta ilustración, podemos ver cuáles son las partes menos frecuentes que nos lavamos y cuáles son las más frecuentes. Las rojas son las menos frecuentes. En general la gente no se lava el dedo gordo. Y hay que lavarlo, no se lava entre los dedos ni las puntas, es lo que dijimos. Sí, lo más fácil de lavarse es la parte de abajo y la parte de abajo de los dedos. ¿Sí? En cuanto a higiene de las instalaciones, el área de elaboración debe estar correctamente sectorizada de las demás dependencias del establecimiento. Para el trabajo y la limpieza de los equipos debe haber provisión de agua caliente y de agua fría. Se deben evitar las corrientes de aire cerrando las puertas, se deben proteger las aberturas, se debe evitar el ingreso de animales y de plagas, usar campanas de extracción. Las luces deben tener protecciones anti-estallido, por el caso de que se rompan, para que no caigan arriba del alimento. Los utensilios y las superficies de trabajo siempre deben estar limpios. Los materiales de construcción de todas estas cosas deben ser de fácil limpieza, tanto pisos, paredes o techos. Los residuos deben colocarse en tachos identificados, limpios los tachos. A veces la gente tira el residuo a la bolsa y junta la bolsa y el tacho no se limpia. Y los tachos terminan siendo un foco de suciedad, porque las tapas se van ensuciando, porque el tacho afuera se ensucia, porque a veces la bolsa está rota y hay derrames adentro de las bolsas. Otra cosa muy importante, todo esto se llaman prerequisitos, lo que es buenas prácticas de manufactura, lo que vamos a hablar ahora que son los POEs, que son los procedimientos operativos de limpieza, y después vamos a hablar de los MIP, que son los planes de controles de plagas. Cuando hablamos de POEs, hablamos de no solo la limpieza de los equipos, sino la limpieza también del sector. Son los procedimientos que se escriben donde se detalla cómo se limpia cada cosa, con qué, a qué temperatura, de qué modo, si hay que desarmar, no desarmar, con qué producto, a qué temperatura, cuánto tiempo. El objetivo de la limpieza es eliminar todos los residuos visibles, quitar todo lo que podemos ver mediante agua caliente, detergentes y utensilios, ya sean cepillos, trapos, esponjas, espátulas, lo que sea que sea indicado para limpiar determinado equipo. Cuando hablamos de desinfección, es algo que se hace después de limpieza. Yo no puedo desinfectar si no limpio, ¿sí? Para poder desinfectar una superficie debe estar limpia. Después de limpiar, para eliminar o disminuir los microorganismos hasta un límite que no tengan riesgo de contaminación para los alimentos, se utilizarán productos químicos como por ejemplo la lavandina, el ácido peracético, el Acu30 que ustedes usan acá, y hay un montón de otros productos más que lo que hace es reducir la cantidad de bacterias que pueden haber quedado después de la limpieza de nuestros equipos. POE significa procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. ¿Por qué se dice que son estandarizados? Es porque lo que se hace es decir, yo este equipo siempre lo voy a limpiar de esta manera. Durante tanto tiempo, con tal temperatura de agua, con tal producto, con tal utensilio que me ayude. Y lo que hago es, yo evalúo que ese procedimiento sirva, entonces digo que si yo siempre ese equipo lo limpio bajo este procedimiento estandarizado, me voy a asegurar que mi equipo está limpio. Ahora, si yo lo limpio de otra manera, no voy a poder demostrar que mi equipo está limpio. Son procedimientos escritos que explican cómo hacer las tareas de limpieza y desinfección, antes, durante y después de la elaboración. ¿Cómo hago yo para definir un POES? ¿Cómo se hace un POES? Debo definir primero, ¿qué es lo que voy a limpiar? Una vez que tengo definido qué voy a limpiar, voy a decir, lo voy a limpiar, cómo lo voy a limpiar, cuándo lo voy a limpiar, quién y con qué lo va a limpiar.
Y esas mismas preguntas con si lo va a desinfectar. ¿Qué es lo que va a desinfectar? ¿Cómo lo va a desinfectar? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y con qué lo va a desinfectar? Son todos los pasos que deben describirse en cada uno de los equipos o cosas que ustedes limpian. Los procedimientos operativos en general tienen 3 etapas. Una es preoperacional, que es la limpieza que yo voy a hacer de ese equipo previo a su uso. El operacional son las operaciones que yo voy a hacer durante el uso de ese equipo. Generalmente es limpieza de alguna parte, desarme de algo, lavado de manos, limpieza de algún utensilio. Los postoperacionales son cuando termino mi producción, la limpieza y la desinfección profunda que yo hago una vez terminada de hacer mi trabajo. ¿Sí? En general, los procedimientos y métodos de limpieza y desinfección que se aplican en general son un enjuague inicial donde se eliminan las partículas grandes mediante aplicación de agua a presión o secadores. No debe barrerse ya que la limpieza en seco incrementa el riesgo de contaminación cruzada. Aplicación de productos detergentes que disuelven la suciedad incrustada y películas de grasa. Si la suciedad es elevada, se requiere un método manual, no abrasivo, con cepillos o con esponjas. Luego se enjuaga con agua para eliminar los restos de detergente y la suciedad. Se recomienda usar agua caliente entre 43 a 50 grados centígrados. Debemos recordar que no se debe mezclar detergente con agua lavandina, ya que la unión de ambos es altamente tóxico y se anulan mutuamente la acción que ellos tienen. Se desinfecta por último aplicando productos de uso específico para industrias de alimentos. En caso de no contar con un producto específico, se puede utilizar agua caliente. Finalmente se procede a un enjuague final y a un secado de la superficie. La limpieza y la desinfección es para eliminar, ¿qué dijimos? La limpieza para eliminar todo lo que nosotros podemos ver y la desinfección para eliminar lo que nosotros no podemos ver, que son las bacterias. La limpieza debe incluir un buen frotado, ya que la mezcla de un buen producto junto con el movimiento mecánico y la presión aceleran la disolución del biofilm. ¿Qué es el biofilm? El biofilm son como capas que no se ven, de suciedad que se va juntando y entre eso se van juntando bacterias y a veces con el correr del tiempo y a veces con el movimiento o algo se van desprendiendo y continuamente van desprendiendo bacterias. Las bacterias desarrollan un sistema de adherencia que es este que se llama biofilm. Ellas van adhiriéndose a la superficie y yo, si no hago una buena limpieza bien profunda y no elimino ese biofilm, voy haciendo que las bacterias vayan quedando. El tiempo de contacto de los desinfectantes, la temperatura y la textura de la superficie a higienizar condicionan la eficacia del proceso. No es lo mismo si voy a limpiar un piso rugoso que un lugar que tiene acero. Terminados de explicar qué son los procedimientos de limpieza, seguimos con los MIP, que es el manejo integrado de plagas. En esto no participan ustedes directamente, sino que se contrata a una empresa tercerizada, pero sí la gente colabora con que esto funcione. ¿Qué son los MIPS? Es la utilización de todos los recursos necesarios por medio de procedimientos operativos estandarizados para minimizar los peligros ocasionados por la presencia de plagas. A diferencia del control de plagas tradicional, que era un sistema reactivo, o sea, yo solo hacía si veía la plaga, el MIP es un sistema proactivo que se adelanta a la incidencia de impacto de las plagas en los procesos productivos. El sistema de control de plagas tradicional es un sistema reactivo. Solo reacciona si hay plaga. El MIP no. El MIP previene que las plagas aparezcan. ¿Cómo hago un MIP? Primero hago un diagnóstico de las instalaciones e identifico los sectores de riesgo, en base a si puede haber aberturas, lugares por donde puede haber ingreso, puertas que no quedan cerradas. Ustedes y que yo se la pague acá y después aparezca allá. Para hacer un diagnóstico de plagas debo ver las instalaciones, hacer un monitoreo de qué tipo de plagas tengo y hacer un control de mantenimiento de higiene, no químico, sino evitar que las plagas puedan ser atraídas porque yo tengo mi planta limpia. Aplicar productos
lo hace la empresa y eso sí ya es un control químico. Y por último, hacer una verificación con una frecuencia fijada de en qué situación estoy yo con las plagas. ¿Qué es una plaga? Una plaga son todos aquellos animales que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas. Constituyen uno de los más importantes vectores para la propagación de enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Qué plagas tenemos? Por un lado tenemos insectos, ya sea rastreros o voladores. Dentro de los insectos pueden ser cucarachas, hormigas, gorgojos, moscas, cascarudos, cualquier insecto que pueda haber en la zona. Roedores tienen alta adaptabilidad al medio ambiente, se multiplican rápidamente, comen mucho, comen durante la noche en general y comen cerca de sus nidos. Y después tenemos las aves que continuamente reinvaden. Por último, vamos a hablar un poco de qué es el análisis de peligros y puntos críticos de control. En la planta de quesos ya está aplicado. Es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar los peligros que comprometen la inocuidad de los alimentos. Y tiene como prerequisitos esto que vimos antes, las buenas prácticas de manufactura, los POEs y el MIP. ¿Está? Lo primero que tenemos que hacer es capacitar a la gente. Es algo que eventualmente se viene haciendo, ahora de esta forma lo estamos haciendo más firme. Una vez que tenemos a la gente capacitada, la gente puede involucrarse en lo que después sigue, que son las buenas prácticas de manufactura, los POEs, el HACCP, y de esta forma construir esta pirámide que nos va a llevar a tener alimentos inocuos. Para realizar un análisis de puntos críticos de control, lo que se hace es, se evalúa toda la cadena de elaboración, desde el ingreso desde los proveedores hasta la salida de la mercadería, hasta que llega para el consumidor, y se evalúan cuáles son los puntos críticos de control que nosotros tenemos en nuestra producción. Un punto crítico de control es un espacio físico, una práctica, un procedimiento o un proceso que, vigilado, puede ayudar a minimizar o prevenir un riesgo. En nuestra planta los que tenemos definidos son el control de leche, controlando los antibióticos, la pasteurización y el detector de metales. El análisis de peligros tiene un enfoque preventivo para eliminar o minimizar los peligros físicos, químicos o biológicos. Es una estimación de una probabilidad de que ocurra o se materialice un peligro o varios peligros que puedan afectar la salud del consumidor. Y consta de 7 pasos. Esos pasos son realizar un análisis de peligro, determinar cuáles son los puntos críticos de control, establecer para esos puntos los límites críticos que vamos a tener, establecer procedimientos de monitoreo para controlar esos puntos críticos, establecer medidas correctivas para el caso de que se desvíen de los límites críticos, establecer procedimientos de documentación y por último, establecer un procedimiento de comprobación de que este sistema está funcionando.